Muy buenos días y bienvenidos a nuestro café fiduciario. El día de hoy agradecemos de antemano a nuestros patrocinadores Piensas, Corredores Fiduciarios, AESI, Asociación de Egresados de la Universidad Julio Garavito, Suárez y Gómez Abogados y Match Alianzas. Hoy les traemos un tema muy interesante sobre el permiso de ventas y enajenación de viviendas. Se sabe que en Colombia el desarrollo de vivienda es una de las actividades más importantes para el incremento de la economía. Por eso, el día de hoy les traemos a un experto en el tema, el doctor Omar Eduardo Suárez Gómez, abogado fiduciario de la firma Suárez y Gómez Abogados y estructurador de negocios. Bienvenido, doctor Omar. Muy buenos días, Camila. Muchas gracias por la invitación a nuestros patrocinadores este tema de gran trascendencia e importancia para los negocios y los desarrollos inmobiliarios en el país. Así es, doctor. Quisiera que nos cuentes qué se puede entender por enajenadores de vivienda. Bueno, enajenadores de vivienda son aquellas personas que, de acuerdo con la ley, van a realizar actividades o desarrollos de vivienda y de promoción de vivienda en un determinado sitio geográfico, en una entidad territorial, y que deben cumplir con unos requisitos ante las autoridades territoriales. Hace mucho tiempo se manejaba que tenían que inscribirse ante la Superintendencia Financiera, después ante la Superintendencia de Sociedades, pero la normativa fue cambiando y hoy por hoy deben inscribirse como enajenadores en el territorio, en el municipio donde van a desarrollar actividades de enajenación de inmuebles. Listo, doctor. ¿Y ahora qué podemos entender por actividades de enajenación de inmuebles? Bueno, de conformidad con el decreto ley 2610 del 79, se entienden por actividades de enajenación de inmuebles la venta de unidades inmobiliarias destinadas a vivienda. Cuando un promotor, desarrollador de proyectos va a realizar o está pensando realizar un proyecto inmobiliario donde va a tener más de 5 unidades inmobiliarias, ahí eso se entiende realización de actividades de enajenación de inmuebles. ¿Esto qué implica? Que él va a realizar promesas de compraventa con terceros, va a captar recursos de los terceros, los anticipos de esas promesas de compraventa, y va a promocionar su proyecto. O sea, va a poner un aviso en el lote donde va a desarrollar su proyecto inmobiliario, va a poner un aviso donde va a exhibir su proyecto inmobiliario. Entonces, esas son actividades de enajenación de inmuebles. No es solo vender los inmuebles, sino que dentro del abanico de posibilidades de actividades de enajenación de inmuebles están toda esta serie de gestiones que va a desarrollar un promotor de vivienda. Excelentes esos datos, doctor. Así, es relevante que se conozca sobre el permiso de ventas. Entonces, doctor Omar, ¿qué nos puedes decir sobre este permiso de ventas? Bueno, Camila, las disposiciones sobre la materia antiguamente hablaban del permiso de ventas, y las normas han venido cambiando, y por ley de simplificaciones de trámites ahora se llama debida radicación de documentos ante las autoridades para efectos de realizar actividades de enajenación de inmuebles. Un nombre súper largo, pero en el argot popular y de los constructores hoy se sigue diciendo que se entiende como permiso de ventas. Básicamente, para entender, el permiso de ventas es: yo, promotor, desarrollador de un proyecto inmobiliario, que quiero desarrollar un proyecto inmobiliario, que ya me registré como enajenador ante la entidad municipal, debo llevarle a la entidad municipal una serie de documentos para que debo radicar una serie de documentos para poder realizar las actividades de enajenación que hablábamos anteriormente, como recibir recursos del público por temas de promesas de compraventa y demás. La radicación de documentos es una actividad que está reglada por cada municipio. Hay unas normas de orden nacional, pero cada municipio tiene sus propias reglas para efectos de que se realice esa radicación de documentos.
Una vez se realiza la radicación en debida forma de los documentos, dentro de los 15 días siguientes eh, o 15 días siguientes después de la radicación de esos documentos, la persona, el promotor desarrollador, podrá realizar estas actividades de enajenación de inmuebles, salvo cuando se utilizan esquemas de preventas en negocios fiduciarios. Vale, ¿y cómo se relacionan estas actividades con los negocios fiduciarios? Bueno, Camila, hay varias disposiciones que nos tocan este tema. Primero, recordemos que en Colombia hemos encontrado la figura de la fiducia mercantil, que siempre cuando doy mis conferencias en estos temas de fiducia digo que el negocio fiduciario no es un negocio, no es un fin en sí mismo, sino un instrumento o un vehículo para realizar otras actividades u otros negocios, como por ejemplo el negocio eh, venta de vivienda. Cuando vamos a hacer una venta de unidades inmobiliarias, lo que buscamos de alguna forma es utilizar el mecanismo fiduciario para empezar a realizar las separaciones de las unidades inmobiliarias. Cada personita va a la fiduciaria, cada comprador va a la fiduciaria interesado en adquirir una unidad y coloca sus recursos en un encargo fiduciario de inversión. Y le dice a la fiduciaria, cuando el promotor desarrollador esté listo, usted me hace el favor y empieza a girarle estos recursos que yo le estoy entregando acá. ¿Y qué significa que esté listo? En estos contratos de preventa o de fiducia inmobiliaria se establecen una serie de requisitos técnicos y requisitos legales, como lo son dentro de los requisitos legales que el promotor desarrollador haya radicado en debida forma ante la autoridad competente municipal los documentos para poder realizar actividades de enajenación de inmuebles. Ese es uno de los requisitos que exige la fiduciaria siempre para efectos de trasladar los recursos de los inversionistas y ponerlos a disposición del promotor desarrollador inmobiliario. Adicionalmente, digamos una recomendación para las entidades fiduciarias, las disposiciones legales establecen que esa radicación de documentos y para poder desarrollar esas actividades de enajenación debe el fideicomiso, que es el propietario normalmente del inmueble cuando se trata de fiducia inmobiliaria, coadyuvar la solicitud de radicación de documentos ante las autoridades que hace el promotor desarrollador fideicomitente. Lo que, de acuerdo con las normas, por ejemplo, del Distrito Capital, esa coadyuvancia significa solidaridad con las responsabilidades derivadas del desarrollo efectivo de esas actividades de enajenación de inmuebles. Eso es un tema muy importante para tener en cuenta y por eso también las disposiciones nos dicen que en el contrato de fiducia mercantil se debe establecer con claridad cuáles de esas actividades y cuáles son las responsabilidades que tiene el desarrollador y qué actividad y qué responsabilidades asume el fideicomiso en el desarrollo de los proyectos inmobiliarios. Eso digamos que debe quedar bien claro. Y cuéntanos qué sanciones existen para esos enajenadores que no cumplen con lo establecido. Bueno, ahí retomando un poquito el tema de las dos actividades que deben realizar un enajenador. Primero, inscribirse ante la entidad municipal y renovar anualmente la información. Si no está inscrito, puede tener multas por parte de la entidad territorial, pero el decreto ley 2610 además establece que no inscribirse como enajenador en el municipio puede acarrear sanciones incluso desde el punto de vista penal. Sí. Después vienen las actividades de enajenación, la debida radicación de documentos para realizar esas actividades de enajenación ya en la entidad territorial. Si no realiza esta debida radicación de documentos ante la entidad territorial, también puede verse
abocado a recibir multas, a sanciones penales que también trae la disposición, pero adicionalmente puede ser objeto de una intervención administrativa forzosa por parte de la entidad territorial, que digamos otras disposiciones que trae la ley que las pueden ejecutar las entidades territoriales, y es la intervención forzosa. Recordemos que el vehículo fiduciario o la constitución de estos encargos de preventa, todavía no hay captación directa de recursos por parte del promotor desarrollador. Simplemente el promotor desarrollador trae interesado en adquirir unidades inmobiliarias, los interesados abren un encarguito fiduciario, como abrir una cuentica de ahorros, y van consignando ahí unas cuoticas en la fiduciaria hasta que se cumplen las condiciones que se establecen en el contrato para la liberación de recursos. Una vez se cumplan esas condiciones, dentro de las cuales está la erradicación de documentos para realizar actividades de enajenación de inmuebles, de contar con licencia de construcción, y en esa siempre les digo el apellido debidamente ejecutoriada, porque pues una cosa es tener la licencia y otra cosa es tenerla debidamente ejecutoriada. El cierre financiero también es muy importante, que tengan cierre financiero, presupuesto y flujo de caja para desarrollar el proyecto inmobiliario. También digamos que los costos y gastos del proyecto son documentos también que se exigen en la entidad municipal para radicar en debida forma los documentos para realizar actividades de enajenación de inmuebles, las fórmulas de financiación, y es cómo va a construir el proyecto el desarrollador inmobiliario. Recordemos que normalmente las personas dan una cuotica inicial del 30%, que es su ahorrito, y el resto lo ponen contra un crédito hipotecario de largo plazo. Eso significa que la plática le va a llegar al constructor cuando escriture efectivamente las unidades. Entonces, las normas que dicen y las fiduciarias que exigen, la fiduciaria exigen que se demuestre cómo se va a suplir esa necesidad de caja durante el proyecto, porque vamos a tener un faltante de caja, y las autoridades también municipales también le exigen al promotor desarrollador, enajenador de vivienda, que cuente cómo va a resolver el problema del flujo de caja. Entonces normalmente ahí es donde entra el crédito constructor o recursos propios del promotor desarrollador o algún inversionista que tiene. Nosotros en la firma nos encargamos específicamente de generar todas estas fórmulas de alternativas para poder lograr cumplir con esas condiciones de liberación de recursos y para que los proyectos inmobiliarios salgan adelante. Es un tema vital en Colombia. El mecanismo funciona muy bien, ha permitido que muchas personas en Colombia logren adquirir una vivienda digna. Se ha despopularizado un poco por algunas sentencias que vienen emitiendo los tribunales en Colombia sobre la responsabilidad de la fiduciaria, que ahí pues dicho sea de paso pues nos ha tocado dentro de las entidades fiduciarias empezar a volverse un poquito más estrictos con las condiciones de liberación de los recursos, porque una de las funciones fundamentales y para este café fiduciario es precisamente hablar un poco de las tendencias en estos temas por parte de las fiduciarias, y es que ese grado de responsabilidad pues se empieza a mitigar en la medida que la fiduciaria esté verificando para dónde se van los recursos de los compradores y que se logre el objetivo. Aquí el objetivo en estos proyectos y todas estas normas que hemos hablado de enajenación, de actividades de enajenación de inmuebles y de los negocios fiduciarios, tienen una finalidad, y es que se terminen los proyectos inmobiliarios y que las personas que confiaron en el promotor desarrollador y en la fiduciaria para la administración de los recursos obtengan las llaves de su casa. Sí, qué valiosa información, doctor. Bueno, le agradecemos al doctor Omar Eduardo Suárez Gómez y a todos los espectadores de nuestro café fiduciario. Feliz día.